Bienvenidos estimados y estimadas estudiantes. En este caso vamos a comenzar con nuestro curso de comunicación. Como saben, por problemas pandémicos no podemos asistir al colegio. Sin embargo, este medio nos va a servir para comunicarnos y para entender la clase. Eh, para comenzar les voy a explicar el nombre de la sesión que seguro ya deben tener en su cuaderno. El título es Sesión de aprendizaje número 1, leemos el texto narrativo regional. Ya habíamos hablado de eso, inclusive habíamos hablado también acerca de cuál es la competencia que se desarrollará en el día de hoy, que es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Eso es importante poder reconocer porque fundamentalmente lo que se hará en la sesión de hoy día será dar lectura a algunos textos. No nos olvidemos tampoco el propósito de aprendizaje de la sesión de hoy día, que es identificar los aspectos más importantes de textos narrativos regionales propuestos. Hablando de los textos propuestos, seguramente algunos habrán elegido leer Casetera Perú y otros habrán elegido leer El Gringo. También dejen en apertura que algunos puedan en este caso elegir otro tipo de texto que sea narrativo y también regional, así que por favor no se vayan a olvidar. Lo que vamos a desarrollar en la sesión de hoy día es nuestra ficha de análisis de textos narrativos, ¿correcto? Nosotros ya habíamos comenzado la primera parte de la sesión, inclusive ya les expliqué qué es esta ficha de análisis. Por cierto, no se vayan a olvidar de tener en su cuaderno tanto el título de la sesión como el propósito que ya dicté anteriormente. Es bueno saber, pues, obviamente, qué es, en este caso, una ficha de evaluación, una ficha de análisis de textos narrativos. En primer lugar, te tengo que explicar que esta es una herramienta que sirve para tener mayor amplitud y agudeza para realizar un comentario. De esta manera, no hagamos comentarios como quien dice muy fáciles o sin sustento, no. Esta forma o esta ficha nos va a servir para darle mayor base a nuestros comentarios. Esta usa obviamente teoría narratológica, obviamente con ella vamos a conocer también qué elementos constituyen a un texto narrativo, ¿no? Como por ejemplo vamos a hablar de narrador, de tiempo, de personajes, ¿no? Ahora, vamos a bajar un poquito, bueno, el propósito ya te lo había adelantado, pero de todas maneras se encuentra por acá y lo voy a resaltar, que es identificar los aspectos más importantes de los textos narrativos regionales que van a leer. Bien, bajo esa consigna entonces, chicos, hay que identificar lo siguiente. Primero, van a dar lectura al texto. Aquellos que han elegido Casetera Perú, obviamente van a dar lectura al texto Carmen. Si es que todavía no llenan su ficha, este va a ser el texto a leer, ¿correcto? Ahora, profesor, ya en clase hicimos, porque con algunos estamos un poquito adelantados, hicimos la ficha del texto Carmen. Ya saben que los otros dos textos que complementan a esta ficha son Suicida de 16 y también Violencia. Violencia. Esos son los textos que nosotros vamos a leer para completar posteriormente la ficha también. Los que todavía no avanzan con su ficha, empiecen con Carmen. Ya luego les explico cómo llenar la ficha. Vamos a iniciar con Carmen, no te olvides. Aquellos que han elegido el Gringo van a leer los 3 primeros capítulos del Gringo, ¿no? Que más o menos en este caso en grosor es lo mismo que los 3 cuentos elegidos en Casetera. Aquellos que han elegido otros textos, no se olviden que también tienen que darle lectura. Si son cuentos, 3 cuentos, ¿correcto? El segundo punto, chicos, es después de darle lectura, resolver la ficha, ¿no? Para eso nosotros vamos a bajar aquí. Vamos a bajar a la ficha de análisis de textos narrativos. Aquí tenemos que colocar en primer lugar y cómo se llena con referencia del autor. En el cuadro vamos a llenar con la información más importante que nosotros tengamos acerca del autor o los autores. Por ejemplo, si fuese Casetera Perú, buscamos el autor e información que tengamos. Luego, si es que tuvieran el Gringo, también buscan información del autor y la agregan allí. No se vayan a olvidar que pueden buscar en la solapa y contrasolapa del libro, en donde pueden encontrar información de ellos. Luego tenemos el argumento. En la parte argumental, ¿correcto? Lo que nosotros vamos a identificar aquí es 3 partes: inicio, nudo y desenlace, que todo texto narrativo tiene.
En estas partes tú me vas a contar qué sucedió en el inicio, qué sucedió en el nudo y qué sucedió en el desenlace, ¿correcto? Posteriormente a ello, vamos a encontrar en la parte del tema cuál es el tema más importante del texto, el cual se colocará en el primer cuadro, y luego cuáles son los temas secundarios o también llamados subtemas. Muy bien, así se llena la tercera parte. Posteriormente a eso, muchachos, vamos a completar las ideas. En el primer cuadro donde dice idea, obviamente vamos a colocar la principal, que solamente es una. Esta está relacionada con el tema, que ya hemos encontrado en la parte anterior. Y luego nos dice ideas secundarias. Las ideas secundarias, como por lógica, tenemos que relacionarlas con los subtemas. Entonces, no te vayas a olvidar, y por eso en el cuadro están juntos, ¿verdad? Tanto el tema como la idea principal van obviamente de la mano y el subtema como las ideas secundarias van también de la mano. No te vayas a olvidar esta relación, ¿correcto? Bacán, chicos, excelente, vamos avanzando. Posteriormente a ello vamos a encontrar los personajes. En donde dice principal o principales, vamos a encontrar cuáles son los personajes más importantes. No te olvides que los principales son los que aparecen durante todo el texto. ¿Y cuáles son los secundarios? Los secundarios son los que aparecen de manera reminente en el texto. O sea, aparecen, luego desaparecen, luego vuelven a aparecer y así. Inclusive en algunas ocasiones ni vuelven a aparecer. Perfecto. No te vayas a olvidar, entre paréntesis, colocar cuáles son las características más importantes de los personajes que encontraste. Bien, chicos, luego en sentimientos vas a colocar nuevamente a los personajes, pero al ladito vas a poner qué crees que sentían los personajes, esos que acabas de colocar, cuando estaban realizándose el texto, el cuento o la novela. Muy bien, perfecto. Luego tenemos en este caso la estructura externa del texto, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrar o vamos a analizar partes como el título, si tiene dedicatoria, si tiene citas previas, el epígrafe, la extensión de los fragmentos, el tipo de lenguaje que se usará, ¿no? Para eso, y bueno, aquí he colocado un pequeño ejemplo también, yo les había denotado en la pizarra, cuando tuvimos clase, algunos aspectos que podríamos analizar. Por ejemplo, el tiempo, en este caso los ambientes, ¿verdad? Podríamos también hablar en este caso de linealidad, o sea, si el texto tiene una narración lineal, o sea, respeta inicio, nudo y desenlace, o en algunos casos los cuentos y novelas comienzan por el final y luego el personaje recuerda y se va al inicio. Entonces hay que ver si es que el texto es lineal, ¿correcto? Ahí tenemos algunas características. Ah, me olvidaba, el tipo de lenguaje. Por ejemplo, aquellos que están leyendo casetera van a identificar en violencia un lenguaje coloquial, por ejemplo. Entonces, también podemos identificar esos detalles, chicos. Muy bien, esa, muchachos, es la forma en la que nosotros vamos a completar nuestra ficha. Chicos, ahora, por ahora vamos a trabajar sobre el texto Carmen. Si ya hicieron sobre el texto Carmen, luego completan su ficha sobre suicida de 16 y al final sobre violencia. Los que están haciendo sobre el gringo van a hacer una ficha para el primer, segundo y tercer capítulo y otra ficha para el cuarto, quinto y sexto. Bien, chicos, no nos vayamos a olvidar de esta última parte. Bien, bueno, espero que este video les pueda ayudar a solucionar sus actividades. No se vayan a olvidar que al final del texto o al final de la sesión, una vez completadas las fichas, debes colocar o responder, mejor dicho, las siguientes preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo nos ayudará lo que aprendimos hoy? ¿Correcto, chicos? Eso es importante para saber cuál ha sido el proceso de retroalimentación que ustedes tengan sobre lo que han aprendido. Bien, sin más, me despido. Espero que este video les sirva y seguramente en las próximas sesiones estaremos trabajando de igual manera, considerando que vamos a estar durante toda la semana próxima trabajando de manera virtual. Chicos, un abrazo, cuídense mucho por favor y no se olviden de protegerse contra el COVID. Hasta la próxima.